El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy vamos a hacer un programa especial, más de opinión que de denuncia. Y la opinión, por supuesto, la opinión relevante es la de ustedes, es la de nuestros oyentes, es la de los actores sociales que están en lucha en los distintos ámbitos de los sectores populares de este país. Hoy el señor Nicolás Maduro Moros está diciendo que va a anunciar los anuncios que había anunciado desde hace unos 3 meses cuando anunció un supuesto sacudón. Vamos a ver si es verdad que va a anunciar por fin algo. En todo caso, vamos a consultar la opinión de destacados dirigentes populares para que nos informen, para que nos digan, para que compartan con la audiencia del Radar de los Barrios cuáles son los anuncios que quisieran escuchar de un presidente de Venezuela, no necesariamente del actual ocupante de la silla de Miraflores, sino de un presidente X, ¿no?, que esté hoy enfrentando una crisis como la que tenemos, un desastre económico como el que tenemos, un deslave moral como el que tenemos, una crisis social como la que tenemos, y vaya a dirigir un mensaje a la nación. Tenemos en primer lugar a Saverio Vivas. Saverio Vivas es un relevante dirigente popular del oeste de Caracas, de nuestra Catia, del oeste popular caraqueño. Saverio, bienvenido, esta es tu casa, el Radar de los Barrios. Dinos, por favor, en tu opinión, ¿cuáles son los anuncios que quisieras escuchar frente a esta crisis de un presidente de la República? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. ¿Me copias bien? Perfectamente. Bueno, en primer lugar, en materia económica, me gustaría que Nicolás Maduro anunciara una rectificación profunda del modelo económico. Anuncios que incluyan, por ejemplo, la reactivación del aparato productivo nacional, el cual, como todos sabemos, está destruido, y de esa forma pudiéramos producir como país alimentos para el pueblo y dejáramos entonces de depender de las inversiones de los enchufados que se pelean por los dólares preferenciales para la importación de alimentos. Eso es bien importante porque si el aparato productivo nacional se reactivara y empezáramos a producir alimentos, se resolviera un poco el problema de la escasez. Me gustaría también que encarcelaran unos cuantos de esos enchufados que pelean en esa guerra económica, porque eso sí es la verdadera guerra económica, la guerra económica que tienen los testaferros del gobierno por los dólares preferenciales. En materia social me gustaría que se desarmaran las bandas armadas, mal llamadas colectivos. Me gustaría que se le restituyera el poder a las policías realmente, porque las policías ahora están sometidas al poder de las bandas armadas, como por ejemplo en el caso aquí del Hospital Los Magallanes de Catia, que llegan los supuestos policías que en realidad son las bandas armadas con carnet de policía, se meten al hospital, golpean a los médicos. Me gustaría que dotaran los hospitales y caramba, la lista sigue larguísima, Chudo, de verdad que me agobia solamente pensar que cómo este gobierno no toma las decisiones que realmente el pueblo necesita. El problema del agua, el problema de la inseguridad, el problema del empleo, el problema de Caracas, Maracaibo, que se hace larguísima la lista. Eso me gustaría. Muchísimas gracias. Era Saverio Vivas desde la Catia Profunda, desde el oeste popular caraqueño, diciéndonos cuáles son los anuncios que en su opinión serían hoy pertinentes hiciera un presidente de la República, un presidente de verdad, pues un presidente que estuviera ocupado de el progreso del país y no simplemente de la sobrevivencia de su precario poder. Ahora nos vamos, gracias a la magia de una conexión telefónica, al otro extremo de Caracas. Nos vamos al Petare Popular,
Popular, a Petare Sur, y allá vamos a conversar con Ingrid Palacios, dirigente de esa comunidad. Ingrid, bienvenida a esta tu casa, el Radar de los Barrios. Amiga, dinos, ¿qué anuncios esperarías tú en la tarde que hiciera un presidente que estuviera de verdad preocupado por los problemas del pueblo? Te escuchamos. Hola, sí, buenos días, saludos a todos los oyentes. Bueno, lo primero que quisiéramos escuchar son buenas noticias, Jesús. Quisiéramos escuchar quienes sabemos la realidad porque la vivimos a diario, como son los extractos más humildes de este país, y sabemos qué es lo que está pasando. Creo que lo interpretamos mejor que el presidente Nicolás Maduro. Quisiéramos escuchar buenas noticias. ¿En qué sentido? No engaños, no que nos digan como nos dijeron hace unos años atrás, aquí no va a pasar nada, aquí no va a haber escasez, aquí todo se va a multiplicar, como los panes y no sé qué cuántos cuentos. Nosotros quisiéramos que se nos dijera la verdad sobre qué va a pasar, no que nos digan que nos van a poner cactahuellas, eso no nos va a solucionar el problema. Quisiéramos noticias que nos dijeran que se van a sentar con el sector productivo, con el empresariado del país, para que haya mayor empleo para los sectores más desposeídos del país, y así que se unan en función de su prosperidad. Quisiéramos escuchar buenas noticias, como que se van a hacer acuerdos internacionales para que puedan entrar en el país en este momento las medicinas que no tienen los pacientes con cáncer, con los pacientes, los niños, lamentablemente en el Hospital JM de Los Ríos. Quisiéramos tan buenas noticias como que se nos dijera que se va a sustituir la cactahuella por un sistema alterno de producción nacional. Quisiéramos que se nos dieran grandes noticias, Jesús, como por ejemplo de que las cactahuellas se le van a poner a todos los corruptos que están en los ministerios. Quisiera que se nos dieran buenas noticias, como por ejemplo que no solamente se van a preocupar por los niños que están en Palestina sufriendo una guerra, sino que se van a preocupar por los niños que están aquí inmersos en la guerra, por la criminalidad tan alta que existe en el país. Esas son las buenas noticias que espera un pueblo tan noble y un pueblo que merece un mejor destino como el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias a Ingrid Palacios. A través de la red social Twitter nos llega por nuestra cuenta @Chubotorrialba el siguiente mensaje de la dirigente comunitaria del norte de Caracas, Yuslaine Aristigueta. Nos dice: yo no quiero anuncios, yo quiero hechos, quiero calles seguras, quiero abastos llenos, quiero oportunidades de empleo. Eso más o menos, palabras más, palabras menos, también está en los planteamientos que nos hicieron aquí Saverio Vivas desde Katia y la compatriota Ingrid Palacios desde Petare. Entonces tenemos, digamos, una amplia paleta, pues, de un amplio mostrario de las opiniones a todo lo largo de Caracas, del oeste, del este popular y del centro, a través de este mensaje de Yuslaine Aristigueta. Si ustedes suman, pues, lo que plantea Saverio en Katia, Ingrid en Petare y Yuslaine desde Simón Rodríguez, tenemos bastante más sentido común y sobre todo bastante más sentido de patria que la habladera de paja que nos ha tenido el gobierno desde, bueno, hace ya año y medio, casi 2 años. Recordemos, aquí la crisis de verdad, la crisis no empezó con Hugo Chávez en 1998. Aquí venimos en crisis desde el año 83, quizás un poco más atrás, porque en el año 83 la crisis se hizo evidente con el llamado Viernes Negro, pero la crisis había empezado antes. ¿Qué era la crisis? Bueno, aquella pretensión de vivir del rentismo petrolero y de no tener un compromiso productivo para sacar este país adelante. Ese era el germen de la crisis. Bueno, eso generó el Viernes Negro del 83. El Viernes Negro del 83 no se introdujeron los correctivos, por el contrario, empezó la especulación con la propia crisis y eso trajo como consecuencia
La crisis social, la crisis económica del 83 no atendida, trajo como consecuencia la crisis social del 89, el llamado sacudón. Ese sí fue un sacudón, ¿me entiendes? Ese sí fue un sacudón. El sacudón es el nombre de una tragedia venezolana. Centenares de muertos, negocios sacados, vidas destruidas. Ese fue el sacudón. Yo no sé por qué el señor Maduro, él o sus asesores, no sé quién se le ocurrió, tuvieron la ocurrencia de llamar a sacudón a los anuncios que supuestamente van a hacer en el día de hoy. Ojalá que no sea de verdad una nueva tragedia, una tragedia más para este pueblo. Bueno, eso fue en el año 89. Tampoco en el 89 se hicieron los correctivos del caso y eso trajo como consecuencia que en el año 92 tuvimos la crisis política ocasionada por los dos intentos frustrados pero sangrientos de golpes de Estado que hubo ese año. Militares, traidores, con las armas de la República atentaron, fueron golpistas, atentaron contra un gobierno electo por el pueblo. ¿No? Bueno, estoy diciendo palabras más, palabras menos, lo mismo que dice el gobierno ahorita, ¿no? Que condenan al golpismo y la traición y bla, bla, bla. Bueno, eso fue lo que pasó en el 92. Entonces, ¿qué tenemos? En el 83 crisis económica, en el 89 crisis social, en el 92 crisis política, y como en ninguna de esos casos se introdujeron los correctivos necesarios, el golpista fracasado del 92 se transformó en presidente electo en el 98 y empezó a gobernar y tuvo la inmensa suerte de que los precios internacionales del petróleo se dispararon. La crisis que ocurrió en el año 83 se debió en buena medida a que Venezuela no supo digerir la súbita riqueza que se produjo a final de los años 70 con el incremento de los precios del petróleo. Aquella cosa que se llamó la Venezuela Saudita en los tiempos de Carlos Andrés Pérez I. ¿Ok? Yo quiero informarles, sobre todo a los más jóvenes, los que no tienen memoria ni conciencia de aquel tiempo, quiero informarles lo siguiente. La fulana bonanza petrolera en los tiempos de la Venezuela Saudita, allá por Carlos Andrés Pérez I, consistió simplemente en que los precios del petróleo estaban en $7 y brincaron a $14. Esa fue toda la gran bonanza en los tiempos de la Venezuela Saudita. Y con ese salto, bueno, se hizo mucho. Allí estuvo el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, ahí estuvo un conjunto de obras muy importantes, se nacionalizó el hierro y el petróleo, etcétera, etcétera, en medio de aquella situación. ¿Qué fue lo que pasó luego en el año 98? Hubo nuevamente un salto en los precios internacionales del petróleo, pero no fue de $7 a 14, no, fue de $10 a más de $100. Más de $100, se multiplicó por 10. El ingreso petrolero de este país. Bueno, y entonces durante estos 15 años hemos tenido un agravamiento de ese mal venezolano que es el rentismo petrolero. Hoy somos muchísimo más dependientes del ingreso del petróleo que antes de 1998. Antes se importaban muchas cosas, ahora se importan hasta las caraotas, ¿vale? Ahora se importa hasta el papel higiénico. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es el drama frente al cual hoy un presidente de la República que fuera responsable con el país tuviera que hacer unos anuncios de verdad, unos anuncios serios. Esas son las opiniones que en principio nos han vertido dirigentes populares del oeste, del este y del centro de Caracas. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.